especial pues para acompañarla, para escucharla, para ver esta apuesta de investigación que de manera muy detallada, muy profunda, bueno, con toda Dolly nos va a hacer el día de hoy. Me presento para todas y para todos. Mi nombre es Luz Alexandra Garzón Ospino. Soy la coordinadora del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, acompañando el programa ya hace varios semestres. Pues para mí es un placer de verdad cada vez que estoy en este escenario presentando a una colega o a un colega que está en este momento de finalización y de puesta pública de un ejercicio de investigación que nos ha ocupado, insisto, gran parte de nuestras vidas emocionales, de nuestras vidas del cotidiano y demás. Entonces, sin más introducción, quisiera presentar a Dolly en primera instancia. Dolly es magíster en estudios culturales de la Universidad de los Andes, licenciada en biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bacterióloga de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, y en sus primeros años como profesional trabajó en actividades de laboratorio relacionadas con genética, específicamente con el procedimiento de cariotipos humanos, y más adelante exploró el campo de la educación y se desempeñó como docente, luego como administrativa y finalmente como investigadora. El título de su trabajo doctoral, de su tesis, de su investigación: Los cuchos están con el bla 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 y nosotros en el suá suá suá. El despliegue de las sexualidades escolares en estudiantes afrodescendientes de un colegio público, adolescentes de un colegio público en Bogotá, Colombia. Esta tesis fue postulada por el jurado evaluador para recibir la mención meritoria, y ya tiene su mención meritoria, doy las felicitaciones también por eso. Contarles que la tutora fue la colega Sandra Pedraza Gómez. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes y se doctoró en Ciencias de la Educación de la Universidad Libre de Berlín, donde también realizó su estancia postdoctoral. Ya actualmente es profesora titular en la Universidad de los Andes. Y como co-tutora que acompaña este proceso, pues sabemos que la tutora principal fue Sandra, pero allí de alguna manera en el nombre está Olga Restrepo Forero, que es colega nuestra de la Universidad Nacional de Colombia y profesora titular del Departamento de Sociología y doctora en Sociología de la Universidad de York, socióloga y magíster también en Sociología de esta universidad. Y como jurado evaluador acompañó la lectura y la evaluación de este trabajo el profesor Franklin Hill, que pertenece a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, antropólogo, también doctor en antropología, magíster en antropología y docente de también nuestra universidad. Alba Lucy Guerrero, doctora en educación de la Universidad de California, en Santa Bárbara. Ella estudió una maestría en perspectivas culturales en educación en la Universidad de California, también Santa Bárbara, y una maestría en desarrollo educativo y social del CINDE. Profesora de la Facultad de Educación de la Javeriana. Y el último colega que evaluó el trabajo de Dolly fue Juan Carlos Amador, que es PhD en Ciencias Sociales, doctor en Educación, doctorado en Ciencias Sociales, doctor en Educación, magíster en Educación y licenciado también en Ciencias Sociales, y profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, con este contexto Dolly, con esta presentación y poner también sobre la mesa quiénes acompañaron y quiénes evaluaron, yo te doy la palabra para que puedas hacer esta, digo yo siempre, puesta performática, porque ya aquí uno no tiene la presión de la sustentación, de la defensa, de esa angustia, sino pues ya puedes fluir, hacer la presentación y pues comentar aquí con nosotras y con nosotros, y después conversamos un ratico. Yo creo que unos 40 minutos estaría bien para esta presentación, y luego abro el micrófono para que podamos conversar con Dolly. Entonces, Dolly, tienes la palabra. Gracias, Alexandra. Bueno, y gracias a todas y todos aquellos que en sus agendas, un viernes en la tarde, viernes lluvioso, con puente cerca, han dispuesto su tiempo para acompañar en esta presentación de la tesis de la investigación doctoral. Para mí es un gusto tenerlas y tenerlos acá compartiendo este espacio y este momento que, como dice Luz Alexandra,
ya hace parte de la socialización del conocimiento y está libre de este proceso de sustentación que demanda un andamiaje teórico y una discusión mucho más profunda. No quiere decir que este momento sea menos pertinente o menos importante, ni más faltaba, pero digamos que nos da la posibilidad a nosotros los recién doctorados de ser más nosotros y fluir de manera más amena con todos ustedes. Como les presentaba, como Luz Alexandra nos presentaba, efectivamente esta tesis fue un proceso de vida-tesis, 6 años de mi vida, en los que no hubo en Navidades, Años Nuevos, puentes, siempre era la tesis, qué voy a leer, qué voy a escribir, cómo voy a comentar, cómo voy a analizar, cómo las categorías. Entonces como que es un proceso también de cambio de vida y de cómo la investigación hace parte del devenir vida, del devenir familia, por supuesto del devenir académico y profesional. Un trabajo maravilloso, y siempre lo he comentado con mis compañeros, con mis colegas, amigos y familiares, y es que tuve la fortuna de investigar un tema que me apasiona, por tanto mucho nunca fue suficiente y por eso tal vez estos resultados. Sin duda alguna, esta tesis, como para contextualizar un poco, les voy a comentar la agenda que he preparado para ustedes en este encuentro. Primero hacer una contextualización misma de lo que es la tesis, luego hablar de estos elementos metodológicos que fueron cruciales en el desarrollo mismo de la tesis por el tema y el componente ético-metodológico que demandó rigurosidad y puntualidad en su mismo manejo. Luego hablaré a propósito de los hallazgos. Más adelante, esto que queda a propósito de una agenda investigativa, siempre que se termina un trabajo de investigación de esta envergadura, lo que quedan son preguntas y elementos para indagar, y pues bueno, que circulemos y los conozcamos, porque quizá a alguno de ustedes les parezca interesante o podamos generar estas asociaciones y estas incógnitas que nos permiten avanzar y nos permiten aportar al proceso de esta producción de conocimiento crítico, conocimiento contextualizado, conocimiento que responda a las necesidades mismas de las comunidades. Y finalmente, como todo, mencionar un poco los límites del corpus, porque también es importante mencionar cuál fue el alcance y hasta dónde podemos avanzar en el proceso del mismo corpus que surgió en el trabajo de indagación. Primero, esta tesis tiene un contexto que para mí fue maravilloso, supremamente demandante por el componente burocrático que no deja de cierto modo entorpecer el proceso académico e investigativo, pero que también aprende uno a sortear. Cuando nos terminamos doctorando también nos doctoramos en procesos administrativos, entonces aprendemos esta movilidad que tenemos que enfrentar y que hace parte de nuestras vidas como académicos. A propósito de la estancia doctoral que la realicé en Sydney, Australia, pues presenté el proyecto de investigación, presenté los avances que había desarrollado hasta ese momento, y en la universidad consideraron un tema supremamente importante, supremamente potente, sobre todo por el acercamiento mismo que hice al tema, y me propusieron una cotitulación. Entonces con esta tesis pues obtuve mi doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, pero también el PhD desde la Facultad de Antropología de Macquarie University, lo cual fue pues encantador, también un elemento por supuesto desafiante, estar trabajando en la tesis y estar desarrollando todo este componente de antropología que debía adquirir, pero que sin duda alguna enriqueció el trabajo y lo constituyó con los resultados y con los hallazgos y ese toque humano que para mí es fundamental en todo acercamiento de investigación. El siguiente elemento, pues contarles un poco cómo maduré este proceso. Entonces, cuando me presenté al doctorado y estaba escribiendo mi propuesta investigativa por allá, en el 2015, octubre, estaba madurando esta idea, por supuesto como resultado de mi maestría, hice un acercamiento al análisis del discurso de los textos escolares de ciencias naturales desde 1945 hasta el 2017 a propósito del sistema reproductor humano, porque desde mi experiencia como docente veía que cuando se hablaba de reproducción se tocaban algunos temas que para mí tenían como cierto componente
que partiendo desde el conocimiento médico, fisiológico y puramente científico no tenía como un proceso muy claro de articulación, y que vine a descubrir con esta indagación pues que también había unos intereses sociales, económicos, políticos que atravesaban ese compendio de conocimientos que elegimos nosotros como comunidad, como cultura, enseñar o no en el contexto escolar. Entonces tenía este sinsabor de lo que ocurría ya en el discurso, pero también este conocimiento como educadora de lo que ocurría en la vida, en el devenir vida escolar, con esta exploración y con este proceso del despliegue sexual de los estudiantes que quedaba completamente aislado. Inicialmente la propuesta pues tenía una metáfora que me parecía supremamente potente, y también como pensando en un acercamiento un poco más antropológico, pero desde el cuerpo, pues lo había mencionado esta primera propuesta como cuerpos de papel, sexualidades de tinta, pero haciendo un proceso como de continuidades y discontinuidades en este conocimiento que circulaba a propósito de la biología. En la medida en la que fui adentrándome en el saber de las ciencias humanas y sociales, y con estos seminarios, investigaciones y estas discusiones, pues la propuesta misma fue madurando y fue adquiriendo más corazón. Y en el 2016, con el acompañamiento de la profe Olga, indagué un poco los estudios sociales de las ciencias, que me pareció interesante, y como el proceso de las ontologías y la multiplicidad. Entonces dije, quizá por aquí puedo acercarme más, pero no tanto al componente del conocimiento científico, sino más a la educación sexual como tal. Por eso en ese momento el título propuesto y ese acercamiento inicial que tenía estaba relacionado con estas prácticas y ensamblajes de la educación sexual en el contexto escolar, y también había como hecho un recorte espacio-temporal, y decía yo desde 1992 hasta el 2018 puedo rastrear ciertos cambios normativos, orientaciones, cambios también en los mismos procesos educativos, en las apuestas de las políticas públicas que circularon a propósito de esta educación sexual, y con eso me fui al trabajo de campo. Y en el trabajo de campo, pues por supuesto que encontré un despliegue no de una sexualidad, sino de sexualidades múltiples como lo somos los seres humanos, que desbordó por completo ese componente propio de lo que yo pensaba que era la educación sexual, y me encontré con los cuchos en su bla 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 y ellos en su sua sua sua, que pues ya les voy a comentar puntualmente cuáles fueron estas líneas importantes de las que doy cuenta en la investigación. Pero antes de eso, tocar este asunto de los elementos metodológicos también por la misma temática. Digamos que acercarse, empezando porque acercarse a investigar en el contexto escolar es bien complejo. Para ingresar, por la dificultad de ingresar al establecimiento educativo, por la seguridad de los estudiantes, por lo que uno va a hacer, por lo que uno no va a hacer, por lo que puede surgir. Y más si se va a indagar a propósito de la educación sexual, teniendo en cuenta que es un proyecto, no es una materia, no tienen tiempo, se hacen actividades varias, bueno. Entonces siempre fue demandante, y sobre todo este componente ético-metodológico que hay que tener en cuenta, porque se trata de las vidas de seres humanos y de un componente de ese sujeto que merece respeto y que tiene que cumplir con todos estos elementos de respeto, de anonimización, y por supuesto de brindarle a los participantes la apertura para que sean ellos mismos, para que participen, pero pues cuidando también su bienestar y pues también el bienestar de la investigación y de la investigadora, porque cuando hacemos etnografía la investigación atraviesa al sujeto que investiga y sin duda alguna lo cambia para siempre, y yo creo que lo cambia para bien, nos permite ser un poco más consecuentes, un poco más sentipensantes en los procesos de investigación y en los procesos de lectura misma del mundo. En este componente, como era mi presaber y esta experticia que yo tenía en análisis de discurso, pues empecé por el análisis del discurso, indagando qué ocurría con el proceso de la educación sexual, cómo se había desarrollado. Entonces indagué todos estos componentes y orientaciones de la política pública, también del componente del colegio, el que yo llamo colegio público ubicado acá en Bogotá,
del proyecto de educación sexual que este colegio desplegaba en su comunidad, las orientaciones, la normatividad, las mediaciones y elementos también de lineamientos que nos que contaba esta institución. Por supuesto, este análisis lo hice a través del análisis crítico del discurso, que fue el elemento también metodológico que yo trabajé en la maestría y que me permitió empezar a navegar en estas orientaciones y cómo estas orientaciones se encontraban con el componente de la vida real de la institución y de esas posiciones particulares de los docentes, de los padres de familia, de los tutores, de los cuidadores y por supuesto de los mismos estudiantes. Entonces aquí como que me centré en este giro lingüístico al que obedece el análisis crítico del discurso, una de las líneas que trabajamos en los estudios culturales, entendido como una práctica discursiva pero también como una práctica social. Con ocasión o como resultado de este primer acercamiento, pues surgieron unas categorías, unas subcategorías que crucé con esos hallazgos que ya iba encontrando en el trabajo de campo, a propósito de las instituciones, del contexto normativo, de lo que circulaba en los discursos oficiales y en los discursos informales a propósito de la sexualidad, del sexo, de la educación y de los estudiantes mismos entendidos como adolescentes. Por esta razón surgió como esta sexualidad saludable y transversal que trata de reportes de violencia y de modos de articulación. Entonces en los documentos eso es lo que encontramos a propósito de la educación sexual. A propósito del componente ético, importante destacar que contó con la aprobación de los estándares mismos del programa de la Universidad Nacional de Colombia. Este doctorado también me dejó algunos beneficios o buenos y gratos aportes para mi vida, la amistad con una colega, con Diana Aristizábal, que ella estaba adelantando su doctorado en antropología en la Universidad de los Andes, y tuvimos esta ocasión de conversar a propósito de los consentimientos, de los asentimientos. Ella hizo un trabajo a propósito de consumo en niños y su trabajo, su elemento, el trabajo de campo también lo desplegó de cierto modo y en cierta etapa en el contexto escolar. Entonces, siempre es importante no solo ese elemento metodológico que encontramos en los textos, que encontramos en los artículos, que discutimos con nuestros tutores, con nuestros directores, sino también que discutimos con aquellos que están en ese mismo proceso de maduración, y de ello surgió el consentimiento y el asentimiento de una manera muy cercana, muy clara, muy diáfana para los estudiantes y por supuesto para los demás actores que participaron en la indagación. Comenté el asunto con mi directora, tuve la aprobación del colegio, que más adelante les voy a mostrar. Esto es demandante ingresar a un establecimiento público a hacer investigación, requiere una cantidad, cumplir una cantidad de requisitos que a veces desbordan la capacidad misma del investigador. Y por supuesto, una vez que me vinculé en Macquarie, también cumplí el componente ético de esa universidad. Unos elementos importantes que jugaron un papel fundamental en la misma caracterización y posibilidad del despliegue o del trabajo de campo fue que ya había yo trabajado en la institución, tenía conocidos, entonces sabía el tipo de persona que era, el tipo de docente que fui en aquel entonces, y eso les daba un poco de tranquilidad en relación con lo que yo podría llegar a hacer o no con los estudiantes, y mi deambular en el establecimiento educativo todos los días, en todo momento, caminando por todo lado, pues ya no era un elemento ajeno o no era un observador peligroso, sino hacía parte, pues hice parte de esta institución y pues hacía parte de ese conocimiento de los docentes y directivos docentes. ¿En qué momentos surgieron estos intercambios? Sobre todo en los descansos, en las clases cuando no había profesores, porque creo que jugó un papel importante para mí que hubo unas licencias largas, no fue un elemento prepensado, sino que hubo unas incapacidades bastante extensas de docentes, y como ya era conocida, como sabía mi formación como docente, pues me permitieron entrar a los salones cuando los docentes no habían clase, y eso fue el boom de la información, porque es ahí donde los estudiantes interactúan sin esa vigilancia y son ellos mismos
en esa articulación con con sus compañeros, con sus pares y con sus amigos. Ahora bien, de esto les estaba hablando. Cuando fui a preguntar, que ingresar al colegio también fue un desafío, pregunté en muchas instituciones y en la mayoría me cerraron las puertas, porque cómo voy a investigar la sexualidad de los estudiantes, la educación sexual, mejor no, ese es un proyecto que mejor como que no trabajamos mucho, que hay dificultades y resistencias de los mismos padres y ahora va a venir alguien a ver qué es lo que nosotros hacemos, no, muchas gracias, nos vemos otro día, y eso fue como la repetición. Bueno, encontré la institución en la que me abrieron las puertas y me dijeron, listo, muchas gracias, sí, pero reúne estos requisitos. Requisitos fueron 17 requisitos, entre los que me exigieron una póliza de responsabilidad civil extracontractual, y eso fue, o sea, yo dije, no lo voy a lograr. Afortunadamente mi esposo pues trabaja en el componente contractual público y me refirió un lugar en el que podrían ayudarme a emitir una póliza de ese tipo, cuando yo lo que iba a hacer era etnografía. Entonces me decían las aseguradoras, ¿y qué le aseguro yo a usted? ¿Usted qué va a hacer? Yo decía, yo me siento a conversar con los estudiantes y le digo, ¿y qué le voy a asegurar? O sea, ¿usted qué va a ir a hacer? Entonces eso era un desafío, pero lo necesitaba. Entonces, bueno, pues me refirió el lugar, la persona muy amablemente me emitió la póliza, y una vez tuve la póliza pues pude acceder a la institución con los demás requisitos. Los demás requisitos, ¿cuáles fueron? Presentar la solicitud al consejo académico, pasarla por el consejo directivo, que fuese aprobada, remitirla al CADE, el CADE era la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación al componente que indagaba lo de las investigaciones, y recibir la aprobación. Esto quiere decir que empecé a hacer ese trámite en marzo y me dieron la aprobación en septiembre del 2017. Entonces fue todo un proceso de acercamiento a la institución. Pero bueno, una vez tuve el ingreso, y aquí les muestro la foto de esa póliza porque de verdad que quería mostrarla, o sea, fue todo un desafío encontrarla y lograr ese componente para ir a hacer mi trabajo de indagación. Luego vino el componente ético metodológico de los consentimientos y asentimientos al informarle tanto a los adultos como a los estudiantes que era lo que yo iba a hacer, que podían participar en cualquier momento, pero que no estaban obligados a continuar, explicarle, por ejemplo, a los estudiantes que contaba con el permiso de la institución y que contaba con el permiso de los padres de familia, pero que eso no quería decir que ellos estuviesen obligados a participar o que tenían que terminar y que tenían que continuar en las actividades siempre que ellos quisieran se podían retirar, y aprovechar este interés a propósito de hablar de su despliegue de la sexualidad para que ellos presentaran a los padres de familia ese consentimiento, ese asentimiento y fuese firmado y aprobado y tuviera como todos esos elementos de respaldo que hacen parte también del proceso de indagación. Entonces empecé mi trabajo de campo y como resultado de ese trabajo de campo tuve las notas de campo y una organización de trabajo en el colegio E, que como ustedes ven ahí, súper organizado de lunes a viernes, todos los días de 6 a 12:30 en ese colegio. Mejor dicho, yo era, lo más seguro era yo en ese colegio, nunca más de. Entonces el lunes con qué curso, el martes con qué curso, con qué grupo focal, con qué docente, con qué informante, porque también tuve estudiantes que no se sentían cómodos trabajando en grupos focales, sino que comentaban sus asuntos o comentaban sus vivencias, sus experiencias de manera puntual, de manera singular ellos solitos. Entonces yo tenía todo mi cronograma, lo que está con verde eran los cursos, lo que está con rosadora con los grupos focales, lo que está con rojidura con los informantes, lo que está con la media línea era con los docentes que conversaban conmigo a propósito de este componente de la sexualidad de los estudiantes. Y a eso le sumaba yo el desafío de mi primera etnografía. Nunca había hecho yo etnografía en mi vida, pero pues en el doctorado lo hice. Y entonces me decían los tutores, las tutoras, lea etnografía, eso así se aprende. Y lo mandan a uno a leer etnografía. Afortunadamente tuve a mi tutora de Australia, y ella me decía leer etnografía, y ella me decía, lo que usted ve a mí no me entra por ningún lado, o sea, eso me bota, esas etnografías no me mueven, no siento cuál es el elemento ahí. Bueno, entonces me dio un listado y le dije, bueno, entonces deme el listado de los bestsellers de las etnografías.
Y fue ensayo, prueba, error, empecé a leer los bestsellers que para ella, que ella consideraba que era de etnografía, hasta que encontré unas que me parecieron importantes. Ya con Sandra, yo me había acercado a una que creo que todos aquellos que hacemos etnografía o que es muy conocida en el campo académico, y es Entre las cuerdas. Que es como esos cuadernos de un futuro boxeador, y como que entiende uno un poco el proceso, pero yo sentía que para poder escribir etnografía, y lo sabía porque trataba de hacer el ejercicio y eso salían unos recortes, una colcha de retazos, entonces no era una lectura que fuera rica, como debe ser la etnografía, que va entretejiendo el componente teórico con la vivencia, con las reflexiones. Eso es todo un proceso de construcción bien encantador, pero muy demandante, y que requiere como esa preparación y que requiere también esa destreza. Entonces me encontré con vendiendo crack en el barrio, en busca de respeto, y esa etnografía me cambió la vida. Ahí yo me pude ver cuando él escribía, moviéndose allá en Harlem, en las calles. Yo podía sentir emocionalmente cómo era la situación, podía hacerme la imagen, podía entender el análisis que él estaba presentando, sobre todo cuando él comenta de su hijo que tiene ciertas limitaciones cognitivas, y cómo cuando él comparte con las personas del barrio, pues le cuentan un abuso que cometieron a un niño que tenía dificultades cognitivas, y eso le partió el alma, pero él lo mostraba. Pero hacía también ese análisis. Yo decía, aquí fue, o sea, encontré la luz al final del túnel, y de ahí pues como que adquirí esa experiencia para ir buscando otro tipo de etnografías que me permitieran a mí acercarme a este componente de la escritura y de la indagación desde esta metodología. Luego fue una investigación u otra etnografía que se llama Cuéntame algo que sea una mentira en las historias de la comadre Esperanza, que también habla un poco de ese papel de la mujer, cómo se siente ella. Hablan de una vendedora ambulante, es la historia, y cómo se siente ella frente a lo que puede ocurrir si su historia pasa a Estados Unidos y la van a mostrar allá a los gringos, y por qué los gringos y yo aquí estoy en medio de la periferia, de la dificultad, de mis emociones, de mis sentimientos. Y al final como ella también va haciendo esa reflexión y encuentra que sí es importante, y ella misma considera importante dar a conocer su vida, pues para que sea tenida en cuenta en relación con la historia y con esta discusión que se presenta. Y por supuesto algunas lecturas de fenomenología en la antropología, y de mi tutora en Australia, que escribe unas etnografías. Ya luego al final entendí cómo era la escritura de etnografías, y supe que ella escribió unas etnografías maravillosas. Y ella tiene un artículo importante que se llama como Escribiendo a propósito del afecto, el amor y el deseo en la etnografía, y le permite a uno repensar y reflexionar a propósito de esos componentes que vamos entretejiendo, pero también desde un punto de vista muy crítico, es decir, al dar cabida a esa emocionalidad y ese componente que ella llama del placer, del goce, que por supuesto también queda por fuera de la etnografía, porque pues son elementos que pareciera que carecen de esa rigurosidad académica. ¿Quién se va a ocupar de aquellos elementos que tienen tanta dificultad y que son tan cuestionados? Bueno, después de ello, o más bien después de ello no, sino al tiempo estaba haciendo mi trabajo de campo, pero como yo soy de la vieja data, ver el elemento ahí en el computador me parecía que estaba incompleto, entonces yo tengo que imprimir, subrayar, poner el colorcito, porque así siento que lo aprovecho, así siento que lo hago mío y lo incorporo. Si está en el computador, no, quizá por las características educativas de mi generación. Entonces imprimí y les muestro ahí la materialización del diario de campo y por supuesto de las entrevistas, que esto viene a constituirse en registros de los registros diarios de esas libretitas de 298 páginas, escritas en relación por meses, identificando esos hechos puntuales que luego uno llega, cuando dirigencia el diario de campo, pues abarcan toda su plenitud. Y pensando yo que eso, yo iba a escribir la tesis en 6 meses, porque a ver cómo se va a escribir una tesis, eso me iba a demorar 6 meses, y yo feliz de que esto ya lo iba casi a sacar. Por allá estaba como en el 2019 cuando yo estaba haciendo estos cronogramas de elaboración de tesis. Junto a ello, por supuesto,
adentrado a estas líneas que yo ya iba identificando con 70 entrevistas a actores educativos, 33 a estudiantes, 5 a grupos focales, 25 a profesores y directivos, 3 a enfermeras y profesionales de la salud que llegaban a la institución, 4 a funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, y eso resultó en 593 páginas de transcripciones. Entonces ahí pues es cuando uno se enfrenta a la vida del campo, de trabajo de campo, en relación con esa comodidad en la que uno puede llegar y retomar esas lecturas y luego repensarlas, que cuando uno está en el trabajo de campo solamente toma la nota y luego hace esa reflexión rica e interesante cuando entra en discusión con estos acercamientos teóricos que nos permiten hacer ese análisis y por supuesto mostrar lo que ocurre en el contexto. Y de ahí el elemento fundamental que estaba cojo y que respondió a esa inquietud personal que yo tenía, y era la voz de los estudiantes. Entonces, se acerca cualquier indagación a propósito de la educación sexual o la sexualidad en el contexto escolar y llegan los adultos con su conocimiento y las entrevistas preparadas y le preguntan a los docentes y le preguntan a los padres de familia y van y le preguntan a los estudiantes: ¿usted sabe qué es una enfermedad? ¿Cómo prevenirla? ¿Qué edad fue su primera relación? Y para de contar. ¿Y dónde está la voz de los estudiantes? ¿Dónde está la vivencia de los estudiantes? ¿Qué entienden los estudiantes por sexualidad? ¿Cómo viven los estudiantes por su sexualidad? ¿Qué les resulta erótico? ¿Qué les resulta placentero? Eso queda en el olvido porque, por supuesto, estamos en un contexto escolar y nuestra sociedad, nuestra cultura, entiende la escuela como un elemento ajeno a este proceso. O sea, la sexualidad, el erotismo, el placer, eso no ocurre en la escuela, porque a la escuela se va a aprender, pero también se aprende no solamente esos elementos ricos en conocimiento, sino se aprende a ser seres humanos, y aprender a ser seres humanos también implica ser seres sexuales activos, agradables, complacientes, que somos sujetos de sexualidad, de derechos y de goce. Por esta razón yo me centré en los estudiantes. Entonces dije: sí, entrevisto a los docentes, doy cuenta de lo que ocurre con los docentes, pero yo quiero entender cómo es el despliegue de esa sexualidad desde el punto de vista y las experiencias de los estudiantes. Por esta razón di cuenta y crédito a sus comentarios y experiencias. No traté de desvirtuar o filtrar o interferir o decir: ay, ¿usted por qué sale con esas cosas? Ay, no me venga a decir semejantes situaciones, o que hicieran algún comentario y yo escandalizada: ay, no, ¿esto aquí en el colegio? No. Siempre con respeto, decir cómo es, cómo te sientes, cómo fue la situación, y dejar que el comentario o la escena etnográfica, como nosotros lo llamamos, se desplegara como ocurría con el grupo de sus pares. Por esta razón nunca desestimé ningún chiste, ningún comentario suelto, y eso facilitó un proceso de camaradería con los estudiantes. Y aquí yo debo decir que fue importante el hecho de ser madre. Madre de adolescentes en ese momento, porque eso le da a uno una vista muy importante y respetuosa de lo que circula en los medios, de lo que circula con los estudiantes. Y yo creo que como padres, ensayo y error, también aprendemos a ser respetuosos con la vida de nuestros hijos, y en la medida en la que ese aprendizaje a ser respetuosa también me permitió a mí desenvolverme y acercarme de manera mucho más constructiva y dialógica con los estudiantes. Un elemento fundamental y que cambió, dio un giro de 180 grados a la interacción que tenía yo con los estudiantes fue por allá a finales del 2017 estaba circulando en el colegio un video que se llamaba Two Girls One Cup, y era como un pequeño corto de una interacción sexual categorizada como pornografía, y los estudiantes me dijeron: Constanza, ¿tú ya has visto esto? Y yo dije: no lo he visto, pero cuando llegue a la casa lo veo. Entonces llegué a la casa, lo observé. Bueno, y cuando llegó mi hija de la institución educativa del colegio, en ese momento ella estaba en noveno, yo le dije: mami, está circulando Two Girls One Cup, no te lo vayas a ver, porque eso empiezan ahí unas viejas con una interacción sexual y después se comen sus excrementos y horrible. Y ella me dice: yo lo vi en séptimo. Y yo: ¿cómo así? ¿De verdad? ¿Eso no está de moda ahora? No, yo lo vi en séptimo en la sala de informática en el colegio. Y yo, como, ¡plop!
Yo quedé como, ¡plum! De verdad. Bueno, entonces al otro día llegué con el grupo que estaba interactuando y me dijeron, Constanza, ¿cómo te fue? Entonces yo les dije, pues a mí me pareció horrible, o sea, yo soy muy asquienta. Pues cada cual, ahora sí, para gusto de los colores, como dicen por ahí, pero a mí me pareció eso como lo cremoso y así. Bueno, pues si era chocolate y se imaginaron que era excremento, maravilloso, pero si era de verdad duro para las viejas. Recuerdo que les dije eso y les dije, no, imagínense que yo le comenté a mi hija para que no lo viera y ya se lo había visto. Entonces ellos me dijeron, ¿cómo así? ¿Y tú hablas de eso con tus hijos? Y yo, pues sí, pues, o sea, yo les comenté. Ese simple comentario de ser muy abierta con la interacción y con que yo le había comentado a mi hija, abrió las puertas al mundo del suá, y a cómo ellos vivían la experiencia sin que fuese yo reconocida como esa adulta vigilante que juzga, que da quejas, que va y pone en alerta a todo el mundo porque si se están besando, porque si se están acariciando, porque si... No, sino hice parte de esas interacciones en el sentido de que ellos tenían la facilidad y la tranquilidad de contarme y permitirme conocer esas experiencias de manera muy abierta. Por eso en la tesis encuentran ustedes un punto de vista enorme desde lo que ocurre con los estudiantes y la vivencia misma del estudiante en comparación con lo que yo menciono de los docentes o de los adultos. Entonces llegamos a los hallazgos. Uno de los principales hallazgos es que la escuela es uno de esos tantos lugares para la experiencia sexual. O sea, la escuela no es asexual, la escuela no es el lugar idealizado donde todo es color de rosa y los niños van y aprenden y suman y restan y recuerdan las fechas y recuerdan los procesos. No, decía una docente, es que la escuela es el club social de estos muchachos. Y yo decía, ¿sabe qué? Sí. La escuela es el lugar de la interacción social, de la interacción emocional, de la interacción cultural, económica, bueno, todo el despliegue de cualquier ser humano. Y la escuela, por estas mismas características, es un contexto propicio para ese despliegue de las sexualidades, porque no es una única sexualidad la que ocurre ahí, sobre todo porque se trata de experiencia. De esta manera organizó la tesis en 4 capítulos principales. El primero a propósito de la educación sexual, que yo nombro como EduSex en Colombia, y el PES, que es el proyecto educativo sexual del Colegio E. Y aquí les comparto una de las fotos porque ellos hablaban conmigo, llenaban diarios de campo, escribían notas, todo para comentarme cómo era ese despliegue y cómo ellos vivían esa sexualidad en el contexto escolar. Pues ese es el dibujo de Connie, por supuesto que todos los nombres fueron cambiados. De Connie, un estudiante de sexto, a propósito de lo que era la educación sexual vista desde los profesores, es decir, llega el profesor, buenos días niños, y tratamos aquí un tema, y todos son muy juiciosos y participativos, terminan la actividad y se acabó la educación sexual, pero el despliegue de la sexualidad continúa en cada instante, en cada momento y en todo lugar del establecimiento educativo. Y esto que está en la parte de abajo, que ustedes pueden ver acá, fueron unos separadores que me regalaron los compas, era el grupo de los chicos, y eran los separadores que ellos usaban para señalar esos elementos importantes, y pues tienen ahí, parecieran ser unas notas musicales, pero son unas notas musicales con unas representaciones de ciertas experiencias sexuales, y para ellos pues era lo máximo tener esos separadores en sus cuadernos. Y ahí mismo está circulando la sexualidad, está surgiendo, y hay una serie de intercambio de saberes, de conocimientos formales y sobre todo informales a propósito de la sexualidad misma. En este primer capítulo pues yo hago 2 preguntas principales. La primera a propósito del sentido de la educación sexual en la normatividad educativa colombiana, y la otra a propósito de esos significados que otorga el documento, o sea, el proyecto de educación sexual de ese colegio, a propósito de los estudiantes. Entonces, en ese primer capítulo doy cuenta de 2 facetas del discurso que da sentido a esa sexualidad. Por un lado, la normatividad de la educación sexual en Colombia, y por el otro, el proyecto de educación sexual. Al hacer ese análisis, ahí hago un análisis del discurso de todos estos componentes, lineamientos y orientaciones, y encuentro que ante esa sexualidad desmesurada, porque a lo largo de los documentos encontramos que los estudiantes
están en la etapa de la adolescencia y obedecen a ese cúmulo de hormonas y emociones que los dominan. Ante esa sexualidad desmesurada, riesgosa y objeto de administración, se despliega lo que nosotros hemos llamado el biopoder. O sea, estos modos de administración de la sexualidad, en donde la sexualidad misma se contiene en ese orden de un cuerpo objeto de conocimiento, un cuerpo disciplinado, propio del conocimiento científico y la planeación pedagógica. Entonces encontramos un proyecto de educación sexual que está materializado en unos documentos, en unas carpetas, y que se ejecuta a través de unas actividades que son transversales y todos los docentes tienen que desarrollarlas porque todos tienen que participar de este proyecto. Pero encontramos también en el devenir vida escolar la estudiante que ven ustedes acá que está conversando con su pareja mientras le acaricia la entrepierna en un cambio de clase. Todo así ocurre porque es el mismo despliegue de reconocerse como seres eróticos, como seres sujetos de vivencias, como seres sexuales. Así pues, tenemos el lastre del conocimiento científico y esta limitación que definitivamente marca un derrotero importante a propósito de las potencialidades y de la misma capacidad de la educación sexual que es desbordada. Es decir, encontramos un discurso sobre sexualidad desde el Ministerio de Educación Nacional que se refleja en los proyectos de educación sexual que responde a ese proyecto educativo. ¿Para qué? Para administrar la sexualidad en la población escolar. ¿Y cómo la administra? Lo que Foucault decía, el poder no es prohibir, el poder es decir cómo, ¿no? Entonces aquí no es que se prohíba, que aquí no se va a hablar de sexualidad, no señores, aquí hablamos de educación sexual, pero la educación sexual del riesgo, de ojo con el embarazo, de cuidado con la enfermedad, de mire con quién se está acercando y pare de contar. Así pues, esta sexualidad se lleva al aplazamiento de la reproducción y sobre todo de la experiencia más allá de la etapa escolar, es decir, que ocurra así, pero no aquí en el colegio. Haga usted lo que quiera de puertas para afuera, mi amor. Esa es una de las frases particulares. Usted verá qué va a hacer con su vida, pero de puertas para afuera. Y entonces, de puertas para adentro, ¿qué hacemos? La enfermedad, el riesgo, el peligro, la profilaxis. ¿Y la vivencia dónde queda? Pues la vivencia queda en lo que ellos despliegan con sus pares, con sus colegas, con sus amigos. Por esta razón, la educación sexual en el país se encamina, al igual que el discurso, al cálculo numérico de la población beneficiada. Entonces, ¿cuántas entidades territoriales llegó ese proyecto? ¿Cuántos establecimientos educativos? ¿Cuántos estudiantes fueron beneficiados? Y entre más población tengamos, mejor es el proyecto. Y detrás de esa llegada, ¿quién queda? ¿Dónde está la vida del estudiante? ¿Dónde está la vida del profesor? ¿Dónde está el devenir del establecimiento educativo? ¿Dónde está el contexto? Pues detrás de los números quedan las vidas. Y lo que se afecta o lo que se ayuda son las vidas. Entonces, por supuesto, muy pertinentes los números, pero si no damos cuenta de ese componente cualitativo y no nos ocupamos de los seres humanos, pues estamos dando pasos cojitos o pasos que responden meramente a lo numérico y desconocen la vida misma. Por esta razón, y este afán del número, o este afán no, pues es uno de los llamados del Estado, ¿no? Pues es el Estado que da cuenta de cómo administra su población y cómo educa su población, pero en esa administración queda fuera el seguimiento, la retroalimentación y la pertinencia de un proyecto realmente contextualizado que responda a las inquietudes de los estudiantes, porque la educación está dirigida a los estudiantes, pero en el caso de la educación sexual, los últimos en ser tenidos en cuenta a propósito de la sexualidad son los estudiantes. Por esta razón quedan al margen problemáticas importantes como el abuso o la violencia, que de eso, si de sexualidad, goce y placer no se habla, de violencia y abuso menos. Entonces, esa es una limitación y es un pie cojito que vale la pena que pensemos. En el capítulo 2 encontramos a los estudiantes adolescentes y una sexualidad en desarrollo, y les comparto el dibujo que me compartía Mauro, estudiante de noveno, sobre lo que dicen los profes de los estudiantes en la docencia. Entonces ustedes se dan cuenta que dicen que solo piensan en sexo, porque esos son los estudiantes.
Así pues, me pregunto en este capítulo qué sentidos otorgan los profes a la sexualidad de los estudiantes en el proyecto de educación sexual del colegio hoy. Por esta razón me ocupo de las dinámicas del colegio y en ella muestro una escena de las sexualidades escolares en la que yo me vi involucrada sin saber. Cuando llegué de mi estancia doctoral, pues yo traje unos dulces y unos recuerdos para los grupos de compañeros, de estudiantes con los que yo trabajaba, y ellos me habían guardado algunos asuntos que habían, algunos elementos que habían estado por ahí circulando en el colegio, que unos chicles. Entonces ese día nos sentamos en el descanso a reír, a escuchar música, y ellos me pasaron unos chiclecitos. Yo lo cuento ahí muy claramente. Y de pronto empecé yo a sentir la lengua dormida, y yo dije, me dieron algo con droga, ¿y ahora? Y entonces yo investigadora, yo adulta, ¿qué voy a hacer? Y la forma en que yo reacciono va a configurar todas las posibilidades de interacción con los estudiantes. Entonces, pues debí ser muy tranquila y dije, ustedes no me habrán dado droga, ¿no? Porque yo no me voy a pegar un viaje aquí en el colegio. Y ellos se reían, pero no me decían sí, no me decían no. Yo decía, Dios mío, ahora, ¿qué voy a hacer? Pues me dijeron que eran unos chicles para tirar. Porque mientras yo estuve en Australia, cerca del colegio estaban entregando unos folletos de juguetes y elementos sexuales. Y entonces ellos habían estado llamando a pedir todos los preservativos de colores, olores, sabores y formas, las cremas, los aceites, las cremas con sabor a coco. Entonces las metían en los empaques de nucita y ellos comían nucita al descanso, pero eran las cremas de coco con sabor a naranja y con no sé qué, para ver qué se sentía, para ver cómo sabía, para ver cuál era la textura. Y a mí me guardaron unos chicles que se suponía que causaban un deseo sexual. En ese momento yo decía, ¿esto qué es? ¿Será mentolado? Pues entonces, ya hablando con ellos, sí, se trataba de unos chicles súper mentolados que ellos consumían, porque eso pues despertaba el deseo sexual en sus prácticas eróticas. Y a propósito de estas interacciones de sexo oral y de las experiencias que ellos mismos contaban a propósito del ensayo de estos productos, que uno no piensa que lleguen al colegio. Usted manda a su hijo, usted piensa que haya aprendido de todos, pero que nunca tuvo un folleto de juguetes sexuales. Pues eso era lo que se discutía en esa época en el colegio. Y sin saberlo, pues bueno, pues yo me vi ahí involucrada. Después ya yo me pegué allá el chiclecito atrás en la última bolita y dije, yo ya no mastico esto, quién sabe qué tendrá. Pero ellos siguieron riendo, siguieron comentando cómo habían comprado los preservativos, cómo habían comprado elementos electrónicos que tenían ciertas características de vibración, cómo era que los ensayaban, cómo los exploraban para saber qué era eso, cuáles eran sus formas, para qué se podrían usar, cómo se podrían usar y con quién se podrían usar. Así pues, doy cuenta de ese devenir de las sexualidades escolares, que no implican meramente este constructo de la penetración o el sexo penetrativo o la relación, sino también para ellos la sexualidad es ese despliegue de esa curiosidad y de acceder abiertamente a este tipo de elementos para discutirlos, para analizarlos, no porque siempre se vayan a llevar a la práctica, pero sí para conocerlos. Y por supuesto, pues ahí en ese tipo de escenas encontré lo que también se trata de estar sexualmente en el mundo, y de los sentidos que circulan sobre la sexualidad de los estudiantes, hablando también de estos procesos de representación que en relación con esas experiencias construyen los docentes. Es decir, para los docentes los estudiantes son otros, en estado de desarrollo, impulsivos, que desconocen la sexualidad y por tanto requieren guía. Ese es el llamado y ese es el constructo de la escuela. Como no saben, hay que educarlos. Y hay que educarlos, ojo, cuidado, las formas, las partes, las funciones y los riesgos. En ese sentido, por supuesto, los docentes somos referentes de autoridad porque estamos preparados para educar y para decir cuáles son los conocimientos válidos y cómo hay que conocer, cuándo hay que conocer y para qué hay que conocer. Y en el momento en el que ellos hablaban del estudiante como este otro, pues ellos mismos quedaban
embestidos de una autoridad importante, porque son los que saben, son los que pueden decir qué es la sexualidad, cómo es la sexualidad, para quién es la sexualidad, en qué momento se debe experienciar la sexualidad y por qué no se debe experienciar y qué le corresponde al estudiante en relación con la sexualidad. Sobre todo porque los estudiantes son menores de edad que asisten a la escuela, que es un establecimiento público y que de acuerdo a nuestros acuerdos sociales y culturales pues es una institución que forma a los futuros ciudadanos, y no hay ningún estado, o hasta el momento no conozco yo, no se ha documentado un estado que forme a sus ciudadanos en sexualidad, aunque es un componente del ser humano, aunque es un componente de la ciudadanía, pues de eso no se hace, más allá del componente del bien y de la profilaxis. Así pues, esta educación sexual propicia formas de conocimiento específico, y ese es lo que yo llamo el regreso del salvaje y la sexualidad primitiva. Entonces los estudiantes son un bulto de hormonas y son unos salvajes y no se controlan, y es que no tienen control de sí mismos, y ojo dónde van a estar, cuidado con los baños, prendan las luces, vigilen las escaleras, miren a dónde van, en el descanso unos en el pasillo, otros en el baño, otros en el balcón, ojo con lo que van a hacer, porque aquí nada puede ocurrir de la sexualidad, porque es que no los controla nadie. Algo así. Y si se habla mucho, pues es que les alborotan las ganas y todo puede ocurrir menos acá. Entonces ese estudiante como que está pues desbordado por un deseo sexual y desbordado por una cantidad de procesos fisiológicos que también obedecen a esa concepción misma del adolescente como un humano en proceso de desarrollo que no es adulto, y como no es adulto no sabe, y como es adulto no le corresponde la sexualidad. Y también surge esta caracterización de una sexualidad homogénea, es decir, la sexualidad de los estudiantes es riesgosa, la sexualidad de los estudiantes no ocurre, la sexualidad de los estudiantes es peligrosa y ojo, van a meter las patas y a quedar en embarazo. Esa es la sexualidad del estudiante. Y es homogénea y para ninguno es diferente, es una sexualidad que pareciera ser la misma para todos. Por supuesto, es una sexualidad que es intervenida y es una sexualidad en la que se habla del cuerpo, de la alimentación sana, del aseo, de asistir al médico, de hacer ejercicio y de ser muy responsables con la libertad que tenemos. Y ahí a propósito encontramos estas charlas en las que participan los hospitales o las personas que hacen parte, profesionales de la salud, que no falla la foto de la úlcera y el pene purulento y los granos, y eso no falta, y aquí quedó, pues aquí yo doy cuenta de esa foto, porque esa foto pues fue objeto de discusión con los estudiantes y les parecía hasta risible, o sea, aquí llegan allá con mucho cuidado y aquí mostremos esto para que vean el peligro al que se enfrentan, pero pues para los estudiantes eso hace parte de un elemento que podría llegar a ser, pero que no hace parte de su vivencia y de su reconocimiento como sujeto sexual. Por esta razón encontramos estas representaciones de los estudiantes, por supuesto lo que yo llamo el regreso del salvaje y la sexualidad primitiva, en el que los docentes transforman esto abyecto de la sexualidad escolar en aquello concreto y familiar para el proceso educativo, es decir, la prevención del riesgo y la educación en términos de salud preventiva. Y se establecen estas redes de significaciones y categorías, por supuesto, de comprensión y posibilidades de lo que puede o no ser la sexualidad para los estudiantes. Asimismo, encontramos una sexualidad contenida en ese orden del discurso que explica estos procesos naturales y previene peligros. Y aquí yo también quiero dar cuenta del docente. ¿Qué otro camino puede seguir un docente? O sea, va el docente a ir a decirle cuáles son los mecanismos o sus vivencias de placer. Si ya tenemos un tabú como sociedad de que el estudiante o de que un adolescente hable con un adulto a propósito de estos temas. Y a eso le agregamos esa construcción misma del docente desde su experiencia sexual, es decir, cómo comprende el docente su sexualidad. Y ahí, como lo muestro yo en la tesis, si damos cuenta de que una gran parte de los docentes, al menos en el colegio B, tienen este referente de formación en normales, y las normales están acompañadas de un componente religioso importante, más en nuestro país, donde el componente para las generaciones que están en proceso
o dirigiendo procesos formativos, pues la sexualidad no fue un elemento abierto de discusión, sino fue un elemento de reserva, de pecado, de esto es algo que hay que controlar porque es de la carne. Y es lo que es la concepción de sexualidad, aunque también encontramos docentes muy abiertos, muy dispuestos a conversar con los estudiantes, pero encuentran el tabú de que entonces yo me voy a hablar de lo que le ocurrió al estudiante y entonces viene la fiscalía, la procuraduría y todas las IAS, hasta la panadería llegan. ¿Por qué le dijeron? ¿Usted por qué no reportó? Esto fue un incidente y se convierte para el docente en una espada, queda contra la espada y la pared. O dan cuenta del elemento o le ayudan al estudiante, o lo echan al agua y le cuentan al padre, le cuentan a la orientadora, le cuentan a la rectora, llaman al abogado, llaman al policía, llaman al... resulta media comunidad educativa involucrada de pronto en un beso o de pronto en una caricia o en la vivencia del erotismo, porque todo tocaba decirlo, porque todo tocaba reportarlo, y vuelve el estudiante a quedar perdido en ese proceso de exploración y de reconocimiento como sujeto sexual. Y tenemos en el capítulo 3 un componente de lo que es la sexualidad, pero no tanto en este discurso del proyecto de educación sexual, sino lo que ocurre en el día a día, cuando los docentes se encuentran con el despliegue de estas sexualidades. Y es lo que me decía una de las profes ahí, que pues esto es pues saber para no hacer mi chinita, porque eso es mejor cuando sean grandes. Entonces ellos lo enseñan para que no hagan, y llevar la experiencia y la vivencia de la sexualidad a una etapa posterior a la de la escuela. Y aquí yo comparto el dibujo de Sara, que era una estudiante de 10º, a propósito de lo que era la sexualidad. Entonces, si ustedes ven, está acá el profesor con el bla bla bla, hablando de sexo, y están los niños con la cara así como ¡ah! Porque es el peligro, porque es la úlcera, porque es la foto purulenta, pero al otro lado están ellos experimentando esos sentimientos, esas emociones de cualquier sujeto que corresponden a cualquier ser humano, que somos sexuales. En este capítulo me pregunto yo qué sentidos otorgan los profes a la sexualidad de los estudiantes en el día a día del colegio, y encuentro yo que se parte de estos estudiantes que son otros, que están en estado de desarrollo, que son estos salvajes de la sexualidad primitiva, pero que esporádicamente y de manera muy personal también reconocen los profesores que la sexualidad puede ser bienestar, puede ser placer, puede ser goce, puede ser experiencia, pero se enfrentan ellos a lo que yo les comentaba hace un momento, y es este tabú que configura la sexualidad y los intercambios que pueden ocurrir entre docentes adultos, estudiantes menores de edad, y dejan por fuera pues otros mecanismos, otras posibilidades de acompañamiento para este ser sexual que es el estudiante. Encuentro también una escuela que es ajena al hecho de la experiencia misma, que no brinda herramientas claras para dar cuenta de la sexualidad que compete al bienestar, y que ya hablamos no tanto de unas representaciones, sino del sentido mismo de la sexualidad, que coincide con una lógica de lo que yo llamo la crueldad, es decir, dar sentido y socializar desde esas mismas categorías que crea y que se sustentan en las mejores intenciones. Entonces, frente a estas situaciones que se presentan, como el caso de la chochita rica, esto fue un caso, pues el boom ahí como ocurre algo, ¿no? Entonces fueron unos estudiantes de 6º y de 7º que les decían a las niñas chochita rica, y cuando les decían chochita rica movían los labios y sacaban la lengua. Pues una profesora se encontró con esta situación y eso fue terrible. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde sacaron estos muchachos esto? Ya se salieron de las manos, este colegio se vino al traste, vamos a resultar el peor colegio de toda la localidad, nos van a llegar a investigar. No, eso fue terrible para los docentes, y los estudiantes estaban haciendo como un proceso de socialización de lo que habían visto en lo que los profesores llamaron la peor pornografía que pudieron acceder, y los papás no se dieron cuenta. Bueno, entonces llevaron, eran Juan y Pablo, los llamo yo, y este es Juan. Frente a esa situación no hubo una conversación, no se trató el tema con los estudiantes, no se conversó con ellos, sino los mandaron a la orientación a que hicieran trabajo de construcción, de ciudadanía y respeto. Entonces le pasaron el libro de los valores del tiempo, que tiene unas fábulas,
Y entonces las aulas era de cómo ser responsables, de cómo manejar bien el tiempo, y la actividad fue transcribir lo que decía el libro y hacer un dibujo y presentarlo en un salón diferente a los que ellos tenían clase. Entonces ahí viene este proceso de la sanción hecha, ¿no? Entonces yo lo voy a mostrar a usted en otro curso para que vean que se porta mal, pero no hubo ninguna reflexión a lo que los estudiantes vieron. ¿Qué vieron los estudiantes? Un video que no es pornográfico, es erótico. Desde ahí, pero para los profesores eso fue pornografía de la más dura que se pudo haber circulado en el contexto. Y no se les preguntó qué entendieron, cómo lo vivenciaron, por qué estaban replicando el ejercicio con sus compañeros, cuáles eran los sentidos y significados que estaban circulando. Ahí se perdió una posibilidad maravillosa de hablar del deseo, del placer, de cosas que hacen parte de cualquier ser humano, y todo fue cortado ahí con la sanción. Por supuesto hubo profesores que quisieron hacer lo que yo estoy mencionando, hablar abiertamente, pero vinieron los otros profesores, porque de eso se trata la sociedad, ¿no? De lo que uno puede hacer en relación con esos acuerdos que tenemos, y exigieron el castigo y la sanción ejemplar. Ojalá que lloraran en esa situación a padres de familia para que se dieran cuenta del terrible error que habían cometido y que no puede volver a ocurrir en la institución. Y pues quedó de lado ese sujeto, el estudiante como sujeto de derechos, el estudiante como sujeto, como ser sexuado, como ser sentipensante. De esta manera circula lo que yo les menciono, que ahí hago el análisis teórico a propósito de este carácter de la crueldad. Los profesores dando cumplimiento a este requerimiento de la escuela para educar en la sexualidad, que ya hemos reiterado lo que es científica y preventiva, y que dicen qué es la sexualidad para los estudiantes, cómo es, cuándo puede ser, y lo demás no puede ser, no hay cabida. De esta manera los profesores reconfiguran sus posibilidades de ocurrencia a través de unas estrategias encantadoras. ¿Por qué? Porque como yo les mencionaba, cuando se identifica un caso como estos, también hay una dificultad para el docente que puede representar algunas medidas que pueden afectar incluso su desempeño o su continuidad laboral. Entonces surgen los consejos de buen corazón. Y en los consejos de buen corazón es decir, venga, mire, yo en mis años de escuela también tuve una compañera o un compañero que le pasó eso, entonces mejor no lo haga porque es que su sexualidad está inacabada, usted no ha acabado de crecer, mejor no se meta en eso, y además eso es un riesgo. Y ahí. O tenemos otra estrategia, que son los casos de la vida real. Entonces yo me enteré a la sobrina de mi amiga que le pasó este caso, y esos cuentan unos casos pues que uno dice, esto superó la ficción. Bueno. Y ahí, en esta estrategia, esa sexualidad resulta ser errónea e impulsiva. O sea, los estudiantes tienen una sexualidad errónea e impulsiva, y por eso se usan los casos de la vida real para evitar cualquier ocurrencia. Y el otro componente es de apoyo y ayuda. Entonces, cuando ocurre una situación compleja que generalmente está relacionada con un posible embarazo, se ayuda a la estudiante o al estudiante o a la pareja, se le trae la prueba para que se hagan su prueba de embarazo, y se le dice, pero ojo, esa prueba no es verídica, tiene que repetirla en 8 días. Y a los 8 días se le dice, ojo, ahora le toca que se la tome en sangre porque no se sabe. Y entonces esto es una lección sufriente y aleccionadora para que vivan el susto y no lo vuelvan a hacer. Y entonces son esas estrategias que se despliegan en el colegio para evitar esta ocurrencia misma de la experiencia sexual, o al menos para que no les cuenten y los profesores no se vean metidos en situaciones complejas. Así pues, este carácter cruel también resulta cuando los profesores se hacen los de la vista gorda. Ocurren ciertos casos, o los estudiantes van a comentar, mire, me sentí agredido, me tocaron, o me hicieron un comentario con el que yo me sentí violentada. Entonces, es que mejor usted dese a respetar, sea una niña decente y verá que no le pasan esas cosas, y así yo me evito la situación de ahondar en el asunto y verme también expuesto en mi integridad como persona, en mi integridad como profesional, en mi integridad como docente, sobre todo cuando tenemos algunos eventos que llevan a los profesores a estar entre la espada y la pared. Es decir,
cuando se conocen que en otros contextos educativos o en otros establecimientos educativos hemos tenido profesores que han sido agredidos con arma blanca porque sacaron a unos estudiantes de un salón y porque estaban teniendo sexo, por ejemplo. Y eso circula entre la comunidad docente porque tenemos amigos en otros colegios, se enteran de los casos y circula. Entonces siempre se tiene como cierta prevención, no solo del componente legal que puede ocurrir, sino también de ese componente que hace parte de la característica y del contexto de los estudiantes que están relacionados con pandillas, de los estudiantes que se sabe que tienen algunas conexiones no tan constructivas y que pueden interferir también en el bienestar del profesor. Y otros profesores que también reconocen estas contradicciones a los que ellos se ven expuestos a propósito de esas limitaciones con las que ellos mismos se enfrentan para tratar el tema de la amplitud y la variabilidad de la sexualidad. Y en el capítulo 4, todo ocurre en vivo. Encontramos lo que es la sexualidad, despliegue de las sexualidades de los estudiantes. Y ahí una frase que decían uno de los grupos, y decía, estamos menos porque para saber hay que hacer. Entonces, si para los profesores es saber para no hacer, para los estudiantes es hacer para saber. Y esas son las dos lógicas paralelas que circulan en la escuela a propósito de la sexualidad, que van paralelas y no se encuentran porque son mecanismos de saber y conocer, reconocer el mundo y reconocerse a sí mismo en medio del mundo de modos distintos. Entonces, en este capítulo me pregunto cuál es la experiencia de los estudiantes a propósito de esta sexualidad. Me acerco al colegio E. ¿Qué es el colegio para los estudiantes y qué son los profesores? Entonces están los cuchos y los menos cuchos. Los cuchos son los de mayor edad o son los que son más reticentes a hablar de cualquier tema de sexualidad, son los que sancionan, los que persiguen y los que hacen ese comentario siempre impositivo y poco dialógico. Y los menos cuchos pues son los con los que se puede conversar de manera más abierta o son aquellos que de pronto tienen la facilidad y desean y saben o se preparan para contar con las herramientas y acercarse o escuchar al estudiante y ser un apoyo y no ser un elemento conflictivo. Así pues, también hablo de la relación entre la educación sexual y las sexualidades escolares, porque no se trata de esa sexualidad de los adolescentes que es impulsiva, que hay que limitarla, que no ocurre en la escuela y es que no se controlan y es que solo piensan en sexo y en besarse y en manosearse, no, sino que son diversos modos de sexualidad. Para los estudiantes la sexualidad misma empieza cuando ellos hablan de sexo. Cuando ellos comparten un meme, comparten una fotografía, disfrutan de una canción de reggaetón con un contenido sexual explícito, disfrutan de bailar, recuerdan el proceso de la interacción con el otro, con la otra a propósito de ese baile que fue erótico, que fue objeto de goce, de satisfacción, de unidad con el grupo o con la pareja con la que se vivió el baile. Por tanto, no es esta sexualidad universal, sino que se trata de experiencias propias de esa exploración, de sujetos que indagan, que al igual que nosotros adultos contrastan, aceptan, rechazan, transforman en un diálogo en relación con el contexto, con su grupo de pares, con ellos y con ellos mismos en ese despliegue de seres humanos que somos. Y encontramos lo que yo les mencionaba hace un momento. Entonces vemos las imágenes formativas de la EduSex con el cuidado del cuerpo, con las fotos, las imágenes, pero tenemos que en cualquier momento de clase, en cualquier momento de descanso, tenemos el nuevo post y lo super guau. Entonces tenemos el video del estudiante que está en clase de matemáticas, de español, de competencias ciudadanas, envían el video con el sonido o con la foto erótica, o sencillamente vamos caminando por el colegio y encontramos en una pared escrito sexo anal o sexo oral o qué rico o pégalo papi, y ahí está fluyendo la sexualidad, ahí está fluyendo ese componente del que no se habla y del que ellos dan cuenta y exploran por sus propios medios. O el caso del folleto que les mencionaba, aquí les muestro los chicles que me compartieron, los chicles. O cuando ellos encuentran ciertos elementos y cierta información que van a indagar y que van a explorar porque hace parte de su devenir vida. Entonces se trata de hacer para saber.
Así pues, importante tener en cuenta para todos nosotros, y creo que también es uno de los aportes fundamentales de esta investigación, es que para los estudiantes hablar de sexo es igual que lo que ellos dicen chingar. O sea, tener esa interacción y conversar a propósito de sexo es un modo de desplegar su sexualidad. Por eso cuando el profesor, la profesora o el experto en psicología o en salud llega a hablar de sexualidad, sienten cierta constricción o cierta invasión a su espacio personal, porque están hablando de sexualidad con un X que no quieren, que no les parece atractivo, que no les resulta interesante, y entonces sienten esa constricción y se genera esa resistencia, y por eso hay ese paralelo entre el que sepan para que no hagan y el hacer para saber. Surge este recelo, surge esta incomodidad, y regresamos a estas prácticas de esa repetición, lo que ellos consideran como una repetición recalcitrante de funciones, riesgos y cuidados, incluso experiencias que parecen inverosímiles, pero que también reconocen que han sido de ayuda y que han servido frente a ciertas situaciones que ellos han debido enfrentar. Y entonces tenemos acá el descanso en el colegio donde van dos docentes conversando, haciendo la ronda de vigilancia, pero aquí está el grupo, ellas se llamaban las gusanas. Su grupo se llamaba las gusanas. Y están ellas cuidando a una de sus compañeras, que yo llamé Elena, que estaba aquí entre las casetas con uno de sus compañeros teniendo una experiencia erótica en el colegio, pero todo ocurre al margen de lo que es el conocimiento y de lo que es ese acuerdo del que nosotros concebimos la escuela. Entonces surgen estas interacciones en grupos de pares que constituyen esta experiencia agradable de aprendizaje empírico, auténtico y personal, pero también múltiple y compartido. Y se trata de experiencias cambiantes y placenteras que pasan por las entrañas mismas. Se trata del meme, se trata de lo que yo puedo hacer o no con un bombón, de lo que yo puedo hacer o no con una mandarina, con una naranja, y de cómo el refrigerio que llega a las instituciones, que es un apoyo pues, para la permanencia, para la pertinencia, para el desarrollo de los estudiantes, también hace parte de esos componentes eróticos. Entonces la mandarina es usada para aprender a besar, o el banano para aprender a hacer una felación, o es lo que yo puedo hacer con el bombón en relación con el sexo oral que yo puedo proporcionar o que yo puedo vivenciar, y que circula como conocimiento informal entre los estudiantes y en la escuela. Por eso digo que se trata de estar sexualmente en el mundo. Entonces, dentro de las conclusiones yo resalto estos desencuentros a propósito de la enseñanza que nosotros hemos acordado como la mejor y la más pertinente, y la experiencia informal que viven los estudiantes, pero que hace parte de sus vidas, lo que la escuela le permite también a los docentes en medio de estos acuerdos, sin que pongan en riesgo su integridad y su propio devenir como profesionales. Y dentro de esto pues queda fuera esa variabilidad de la sexualidad tanto humana. Y a esto se suma estas situaciones que yo mencionaba, que pueden generar amenazas, inquietudes para los mismos profesores, y que dejan de lado esta sexualidad que es personal, pero que también se hace colectiva. Entonces resalto finalmente 4 elementos. Primero, en términos de indagación de escuela, no solamente desde el componente sexual, sino también para cualquier otro elemento que vayamos a indagar en la escuela, tener en cuenta este componente simbólico con el juego, la fantasía y estos conocimientos personales pero colectivos que circulan en el entorno escolar. También comprender la escuela de formas interdisciplinarias, que era lo que yo mencionaba hace un momento. Llega un despliegue desde el punto de vista de adultos, de entrevistas y de proyectos que no escuchan lo que está ocurriendo con los estudiantes, sus perspectivas y sus vivencias, y que son fundamentales para acercarnos a un proceso abierto, pertinente y dialógico de acompañamiento a la formación de estos seres humanos. Para ser entendidos, para que los estudiantes, por supuesto, se escuchen las voces y sus capacidades de agencia y de decisión. La comprensión dialógica y resaltar el punto de los estudiantes protagónicos en cualquier establecimiento educativo y proceso de formación. ¿Qué queda a una agenda investigativa? Preguntarnos, por ejemplo, qué pasa con la sexualidad de los profesores en el contexto escolar. Preguntarnos por la escuela pensada desde modos de abuso sexual y diversos modos de violencia que también quedan fuera.
y que hemos visto, creo que en los últimos meses, el bullying y el maltrato, pero más allá de ese maltrato también está esa experiencia y qué lleva a ese tipo de maltrato y a ese tipo de bullying que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Y políticamente desde el Ministerio de Educación ya se han creado unas rutas para responder al bullying y al abuso sexual, y eso involucra de hospitales, policía, fiscalía, Instituto Colombiano de Psicología en adelante, pero dejan fuera lo que el estudiante está leyendo en su contexto y lo que el estudiante está vivenciando como esa experiencia escolar. Y la relación que existe entre las sexualidades de los profesores en el quehacer de la escuela misma. Entonces yo propongo qué tal si cuestionamos en el sentido de desarmar. Silvia Luchaski es una antropóloga que indaga mucho la experiencia de la escuela, y ella habla de desarmar la escuela, no de deshacerla para hacer algo mejor, sino de desarmarla en el sentido de entenderla por sus partes, de entenderla también en el sentido mismo de la experiencia, porque es la experiencia lo que hace la escuela. Todo modo de aprendizaje significa un proceso también de experiencia que nos permite llevar eso que aprendemos a unas capacidades que es lo que nosotros nominamos como saber hacer. Pero ese saber hacer tiene que estar atravesado por un proceso de experiencia para que realmente podamos llevarlo de un modo dialógico al ambiente mismo de la vida. Y yo digo, ¿qué tal si cuestionamos esta escuela sacrosanta donde nosotros todos pensamos que la escuela es el lugar donde vamos a aprender ciertos conocimientos, y damos cuenta de la escuela como experiencia al contemplar estos otros componentes que hacen parte del proceso de formación de cualquier ser humano, como la sexualidad, como la violencia, como el diálogo, como la resolución de conflictos, y que sin duda alguna van a configurar otros modos de aprendizaje. Y destaco unas preguntas orientadoras o unos elementos orientadores. Primero, ¿cómo se configura esa imposibilidad del diálogo intergeneracional, que era lo que yo decía, esta dificultad para hablar de sexualidad entre adultos y adolescentes? ¿Cómo la escuela está propiciando interacciones que pueden resultar eróticas? Y yo creo que eso para muchas personas es impensable y para otros es alarmante, pero es la realidad. ¿Cómo los profesores pueden ser vehículo de tal erotismo? Porque si el profesor va a hablar de la sexualidad en su diversidad como un componente de cualquier ser humano, también puede verse involucrado en estos procesos de erotismo. ¿Estamos nosotros preparados como sociedad y como cultura para asumirlo? ¿Está la escuela preparada? ¿Es a la escuela a la que le compete desarrollar este tipo de temáticas? ¿Es al profesor el que le compete desarrollar este tipo de temáticas o ampliar este tipo de temáticas en relación con la formación de ese ser humano? ¿Desean los estudiantes experimentar este tipo de situaciones o este tipo de experiencias en compañía con los profesores cuando se habla, por ejemplo, de erotismo y de goce? ¿Desean los profesores estar en este tipo de situaciones? Es que no es solo decir que el país tiene un proyecto de educación sexual que es muy pertinente y muy abierto, sino es deseo de los estudiantes tratar estos temas con los docentes, y es deseo de los docentes tratar estos temas con los estudiantes, más aún si uno de los hallazgos de la investigación da cuenta de que el mismo momento en el que se habla de cualquier posibilidad de sexualidad para ellos ya es un modo de experiencia. Esto no podría configurar otras formas de abuso, y por eso pregunto, ¿es en cabeza de la escuela donde debe estar la educación sexual? ¿O más bien a la escuela lo que le corresponde, le compete y puede hacer en nuestra cultura es un proyecto de salud sexual y reproductiva, y el componente diverso de la sexualidad debería estar fuera de la escuela, desarrollado por otro tipo de organismo? Y aquí hago la reflexión de cómo llegó la planificación familiar y control natal al país. Esto no llegó gubernamentalmente. Esto nunca estuvo en cabeza del Estado, por las mismas características de nuestro país. Esto lo desarrolló Profamilia, que fue una ONG, que ella sí tuvo todas las herramientas y que ahora nos parece tranquilo y accesible hablar de planificación familiar, incluso se le habla a los estudiantes, y eso sí que se resalta en el establecimiento educativo. Pero esto no surgió en cabeza del Estado por las mismas características de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Y personalmente pienso que es lo que le compete a un proyecto pertinente, de calidad, abierto, dialógico, amplio, de sexualidad, que sin duda alguna, tal y como ocurre con las sexualidades escolares, desborda la capacidad de la escuela y lo que nosotros como sociedad comprendemos como escuela. Yo no creo, y creo que si lo pensamos de manera, en un ejemplo, un colegio que se resalte por su proyecto de educación sexual y que dé cuenta
de, o que eduque, o que forme, o que hable abiertamente del placer, del gozo, del erotismo, yo creo que muchos padres de familias lo pensarían 2 veces para matricular ahí a sus hijos porque les van a alborotar las ganas antes de tiempo, por ejemplo. Y eso mismo está en esa concepción posible e imposible de la sexualidad de los estudiantes entendidos como sujetos, como seres humanos sexuales activos. Esos son los elementos que quería resaltar, y quizá para futuras investigaciones, para las personas que están interesadas, importante resaltar mayor diálogo con el componente local, revisar estas preconcepciones entre género y sexualidad, dar cuenta de este discurso teórico que despliega diálogos cercanos o lejanos en relación con el componente mismo de la sexualidad. Y de pronto preguntarnos un poco más de lo que son las jerarquías y las categorías a través de las que entendemos el proceso de educación, la escuela, la sexualidad y a los estudiantes. Este trabajo también tuvo un límite, por supuesto, con mayor tiempo de trabajo en campo, o ya teniendo en cuenta todo este conocimiento, valdría la pena volver al campo para indagar sobre estas interacciones entre generaciones. Para hacer un trabajo intersectorial, yo creo que el componente de la sexualidad sin duda alguna necesita un trabajo intersectorial abierto y dialógico para comprender que estos temas sensibles en la escuela son temas que se viven todos los días y que sus estudiantes experimentan en todo momento y en todo lugar en la escuela y en todos los colegios. Esto no es solamente del colegio B o de los colegios públicos. Ahí estamos viendo el caso del profesor de educación física que hasta ahora denunciaron y que incurrió en abuso sexual con sus estudiantes. Es un colegio muy reconocido porque esto no se trata tampoco de clases sociales o de estratos o de público y privado. Es un componente inherente al ser humano y ocurre en todos los colegios privados, públicos, laicos. Y sobre todo también dar cuenta de esta binariedad que se genera. Entonces lo que dicen los docentes, lo que dicen los estudiantes, y son como 2 discursos paralelos, pero al final de cuentas lo que estamos formando es un ser humano que debería ser integral y debería ser entendido desde esa integralidad. Y creo que también vale la pena en estos acercamientos y en estas investigaciones preguntarnos por esos modos de devolución posibles que tenemos con las comunidades que nos abren sus puertas para poder indagar temas tan interesantes como estos y que les permitan avanzar. Sería eso, muchas gracias. Bueno, agradecemos Doli, respaldo de Constanza, que está más que Doli. Constanza, esta apuesta que nos haces hoy acá, detallada, pero también como las posibilidades, que hayas hecho un análisis y has abierto múltiples, digamos, puertas para seguir investigando sobre este tema que diría yo que es un ejemplo de investigación doctoral que permite responder a esa pregunta y qué aporta una investigación de doctorado realmente. ¿Para qué un doctorado? ¿Para qué una investigación de doctorado? Pues esta es una investigación constante que nos deja ver la respuesta a esas preguntas, cómo aportar y cómo ir un poco más allá de lo que pensamos que debe ser. En estos momentos yo abriré por algunos minutos el micrófono por si alguna o alguno de los que nos está acompañando quiere comentar o preguntarle algo a Constanza de la apuesta que ha hecho hoy de su investigación. Y bueno, vamos después a que tú respondas y ya cerraríamos la presentación del día de hoy. Entonces, no sé si me colaboras. Primero la compañera y después la otra compañera. Después contigo. Y ahí está, creo que está bien. Gracias. Yo quería preguntarte acerca, pues especialmente algo que tú mencionaste un par de veces, o bueno, tengo en realidad 2 preguntas que están ligadas también a cómo cómo hay una influencia entre ese silencio y entre esa perspectiva prohibitiva y
el silencio que se tiene justamente frente a las violencias, o si se crea un ambiente más propenso a las violencias basadas en género y a las violencias sexuales, al pues apoyado por esta como normativa prohibicionista. Y la otra es acerca pues de entonces dónde nos quedan las sexualidades disidentes, ¿no? Porque incluso en los dibujos que tú nos mostrabas de los estudiantes veíamos pues dibujos de sexualidad heteronormada. Entonces ahí está como lo más invisibilizado de lo invisibilizado, ¿sí? Y cómo eso repercute en violencias y en violencias que también devienen de pronto de que las personas y los estudiantes no tienen herramientas también para el manejo emocional, para precisamente explorar esa sexualidad y esas emociones que vienen ahí también. Pues yo diría que hacemos una rondita de preguntas y volvemos aquí como para que Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Tengo una pregunta. Yo estoy haciendo pues, una investigación en las disposiciones docentes en aula de educación sexual integral. Sí, con el punto de integralidad y lo que supone la educación integral, creo que en Colombia hablamos solamente de educación sexual, ¿no? Educación sexual integral. Y mi pregunta sería precisamente por esas consideraciones o discusiones que los docentes pueden tener en el aula con respecto a lineamientos éticos, a mínimos de disposición también para conversar, para tener espacios propicios donde los estudiantes tengan un espacio de confianza, ¿no? Y puedan generar como espacios seguros de diálogo para darle continuidad pues, al proceso de formación, ¿no? Porque en muchas ocasiones dentro de las instituciones educativas son, digamos que las fuentes primarias de información digamos que segura, porque pues puede que internet tenga sus insumos, puede que los compañeros tengan insumos, pero una fuente segura, por ejemplo, en un caso de embarazo, va a ser el adulto responsable. En este caso puede ser un docente donde genere este espacio de confianza. Porque aquí veo otra persona. Es tú y luego. O vamos contigo que has alzado la mano primero. No, acá. Y luego volvemos a ti y cerramos. Yo tengo un comentario y una pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál fue tu apreciación, Dolly, de la actitud o de la respuesta que dieron los docentes cuando le hiciste la devolución? O sea, ¿qué pasó? Y en mi comentario va que definitivamente sumaría a lo que tú planteabas al final de los tiempos. Faltó tiempo yo creo que faltó tiempo porque hay que conocer el contexto familiar. O sea, creo que hay que involucrar a la familia en continuar investigando sobre esto, porque eso también ayuda a responder una de las preguntas que tú planteabas y es, bueno, ¿qué sigue? ¿Es la escuela el espacio? Pero entonces, pues, sabemos que antes de ese espacio está la familia. Y siempre paralelamente a ese espacio está la familia. Entonces, habría tiempo para la familia. Espera un segundito. Espérame, vamos con una compañera. ¿Paramos en 3? No, yo creo que hacemos la ronda y cerramos porque si no, salimos. Bueno, yo también tengo una pregunta respecto a las sexualidades disidentes. Me gustaría saber en campo si encontraste algo, qué encontraste alrededor de todo esto y también el manejo que tenía la institución, pues teniendo en cuenta como toda esta lógica que pues como lo puso la compañera como en estos términos prohibicionistas, de pronto cuál era la perspectiva de la institución o de los docentes, pues enmarcándola en toda la discusión de la prohibición de la sexualidad. Listo, ahora sí vamos contigo. Yo y enseñas en la paso. Sí. Dolly, muchas gracias porque nos desentrañas una realidad que no queremos ver muchas veces. Mi pregunta va hacia ¿qué tipo de información lograste captar en el manejo del poder en las relaciones entre ellas y ellos? Bueno, lo mío es como un comentario, pues yo fui educador, bueno, siempre será un educador de edad, en las calles, en todas partes, o sea, la sociedad interactúa educando, deseducando,
Y eso es lo que nos falta, o sea, a eso no se le ha puesto atención. O sea, la gente cree que la educación está en la escuela, ¿sí? Y eso es minimizar no el problema, sino como El llamado. ¿perdón? El llamado a la Sí, posibilidad misma de la sí. escuela. Entonces, lo que decía la Gloria, te voy a decir compañera, porque estuvo en la forma más fácil de dirigirse a una persona que está compartiendo con uno en una sala. Entonces, la escuela es un sitio de convergencia de saberes formales y no formales. Saberes que alguien podría llamar retorcidos, no retorcidos, derechos, izquierdos, en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, coincido con ella en el sentido de que falta la parte anterior a ese sitio de convergencia, porque allá llegaron. Es digamos, es un diagrama de flechas donde llegan muchas y salen entonces también, ¿no? Es lo que llaman un sistema, las entradas, los procesos allá y las salidas. Están, digamos, y la mayoría de la gente se centra, nos centramos en el proceso, las entradas, las salidas y la sociedad interactuando, eso se le olvida a uno. ¿Sí? Entonces, eso es como lo que... Listo. Tiene la palabra. Gracias. Bien, en cuanto a los... a ver, voy a dar respuesta aquí, voy a partir por el último componente. Ciertamente la familia juega un papel importante en el proceso de la sexualidad misma de los sujetos. Pero también es relevante la prevención o los modos en que la familia se acerca o no a la sexualidad y la facilidad que algunas familias encuentran en que la escuela es la que educa eso, porque es que hablar de eso, si a mí no me hablaron, ¿yo qué voy a hablar? Por ejemplo, esto también tiene que ver mucho con los contextos sociales, culturales, con los mismos grados de escolaridad y de apertura que ese tema, porque encontramos también grados de escolaridad bien desarrollados, pero una dificultad personal para hablar y acercarnos a la sexualidad de maneras abiertas y dialógicas. Entonces esa tarea como que se le indigna a la escuela, ¿no? Y bien, la educación sexual en el país surgió como educación sexual, no como comportamiento y salud, bajo la nominación de educación sexual por allá del año 93, porque una profesora del Frutillo, Santander, le habló a los estudiantes de tercero de primaria de la reproducción en el ser humano, porque ellos vieron el nacimiento de un ternero. Y entonces ella dijo que las mujeres tenían un huequito y los hombres un tubito, y cuando se unía el huequito y el tubito, entonces nacían los niños, y fue denunciada, la retiraron del cargo por aberraciones sexuales. Ella, por supuesto, demandó, fue restituida, pero fue la posición misma de la comunidad frente a lo que ella le explicó a sus estudiantes. Entonces, yo creo que este elemento de las familias es un elemento muy potente, pero también puede llegar a ser muy limitante. Y en países como el nuestro, que tiene estos grados de polarización y estos grados de segmentación social y económica que marcan también las posibilidades mismas de entender o de dialogar a propósito de ciertos asuntos, generan grandes dificultades que se convierten en brechas profundas. Algunos componentes familiares tienen la facilidad de hablar abiertamente de la sexualidad con su variabilidad, con su diversidad y disidencia, de manera abierta, de aceptarlo, de procesarlo y de reconocerlo como parte de ese sujeto sexual, y otros ni siquiera hablan de lo que es, ojo se va a besar, ojo se va a coger, ojo se va a tocar la mano, mucho cuidado, y son ese tipo de formaciones que también heredamos de manera social, de manera cultural y también de manera educativa. Entonces, sería maravilloso que todas las familias tuvieran la apertura y la capacidad y la suficiencia y la apertura para hablar del tema, pero no es así. Entonces, algunas estudiantes o algunas personas, sujetos que se están formando, futuros ciudadanos, pues se encuentran que solo es la escuela quien habla del tema, y en la escuela se habla de lo que les comento yo. Entonces aquí también
es importante tener en cuenta esta diversidad y esta variabilidad, que yo pienso que es uno de los principales desafíos del sistema educativo colombiano, responder a la variabilidad del mismo país y a las características mismas de interacción que son posibles en los diversos contextos. No sin que se desconozca la escuela y la familia. Algunas familias son soporte y otras familias son limitantes en este tema, limitante fuerte y profundo. Y cuando están esos limitantes fuertes y profundos, generalmente son estas experiencias las que se viven con mayor incidencia y con mayor interés por parte de los estudiantes. El otro componente está relacionado con las apreciaciones de la devolución de los profesores. El proceso de devolución representó ciertos desafíos porque era lo que decía hace un momento Mercedes, es estar dispuestos a verlo, queremos saberlo, o mejor no nos diga eso porque no estamos interesados. Y lo que yo les mencionaba al inicio, entonces ¿dónde va a quedar el colegio y el buen nombre del colegio y la pertinencia de los profesores? Y hay cosas que yo mejor no quiero saber. Entonces dejémoslo así, porque tampoco estamos preparados como docentes para enfrentarlo, y si estamos preparados, la misma escuela, las mismas familias, el mismo contexto lo impiden. Entonces es una situación bien compleja. Por eso yo digo que es posible que la escuela, la sexualidad misma desborde la escuela, y lo que se pueda llevar a la escuela es un componente de salud sexual y reproductiva, que eso sí, se reconoce y se acepta, y eso en algunas sociedades y en algunas familias. Encontramos ciertas familias que tienen una resistencia importante y van explícitamente a decir que a su hijo no le informen, no le hablen, no le digan. Entonces cuando ocurren actividades, que lo manden por favor al oratorio, o que lo manden por favor con la orientadora, o que lo dejen fuera en el patio donde lo puedan estar vigilando, pero que no se entere, porque esto va en contra de sus creencias, religiosas, o de sus posiciones morales frente al mundo. Entonces también tenemos esos contextos. En ese sentido, digamos que fue un poco de asombro y sobre todo un llamado a decir qué estamos haciendo en la escuela, y es que esto se sale de las manos y qué más podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si queremos pero no podemos, y otros no queremos mejor saberlo? El otro elemento relacionado con los lineamientos para espacios de confianza, yo aquí creo que estos lineamientos y estos espacios de confianza en la escuela pues tienen sus bemoles y tienen sus características, yo creo que un poco desafiantes, porque ¿cómo voy a generar un espacio de confianza si estoy hablando de mi experiencia frente a 39 o 40 personas más, que tienen 40 puntos de vista diferentes, que vayan a contar lo que ocurrió a 40 padres de familia, cuidadores, tutores, tíos y amigos? O sea, ¿es posible un espacio seguro si yo lo hablo frente a medio mundo y ese medio mundo lo va a leer de miles de formas? Entonces yo creo que esto de los espacios seguros en medio de un salón de clase donde hay miles de estudiantes, o miles no, 40 estudiantes, 45, pues creo que deberíamos preguntarnos si es posible ese espacio seguro, o espacio seguro para qué, o entendido desde qué términos. En cuanto a las violencias y las disidencias, esto fue un encuentro de nominación maravilloso para mí, que lo discutimos con el profesor Franklin. Cuando yo hice todo el proceso de análisis, hablaba de la diversidad sexual, y cuando él me mencionó lo de la disidencia, eso fue una luz en el camino y un sosiego para mi corazón, porque yo dije, es que no es solo que sean diversidades, sino que son disidencias, porque hay una agencia y una postura con una posición clara frente al mundo de mi sexualidad. Eso me pareció maravilloso, y sí las hay en la institución, pero yo no las pude investigar por mi posición ética. Sí encontré casos, inclusive estaba trabajando, yo lo menciono ahí en la tesis, estaba trabajando con esas diversidades sexuales y esas disidencias, pero encontré que en medio del trabajo los participantes empezaron a ser reconocidos, porque ellos hablan tanto con constancia y de qué hablan, y los vemos interactuando con qué personas sospechosos, y hay que echarles ojo. Y en ese momento yo decidí regresarnos a los grupos focales y decirles, los aprecio y realmente es importante y valedera su vivencia, pero no los voy a exponer al escarnio público,
a la violencia, a la discriminación, al seguimiento y que los cojan y hay que hacer ese seguimiento y qué pasó. Entonces creo que es también un elemento que vale la pena indagar en la institución educativa, porque si las sexualidades de los estudiantes surgen al margen del proceso oficial de educación, las sexualidades diversas están aún más en el margen, yo diría que en los intersticios de la experiencia, y son más cerradas y vale la pena conocerlas y vale la pena dar cuenta de ellas porque por supuesto hacen parte de la sexualidad, pero el proceso de indagación debe ser supremamente rico en ética y en acercamiento para que estos sujetos puedan participar, puedan darse cuenta de su punto de vista de una manera respetuosa y sin exponerlos. Luego, cuando yo leía la tesis desde la comodidad de la silla que uno está sentado, yo dije, en el momento lo que yo hice fue protegerlos, y luego dije, pero también los silencié, porque decidí no continuar. Pero era eso, o exponerlos a que se vieran enfrentados a situaciones más complejas en medio del contexto escolar, que es bastante conservador, porque pues es un medio público, es una institución pública donde debemos respetar esos acuerdos de la mayoría. El otro elemento era que si yo encontraba, bueno, en sexualidades diversas y disidentes, sí, y las relaciones de poder entre estudiantes, por supuesto, ahí encuentra uno esas situaciones también de presión, porque si bien hay vivencias que la gran mayoría son de gozo, de placer, de experiencia, de reconocimiento como sujetos integrales, también hay experiencias de violencia, hay experiencias cuando el grupo pesa un poco más y yo hago algo para saber si sí o si no, y luego entonces soy objeto de discriminación o de conversación o la comidilla de tal grupo, y entonces salen los comentarios de la niña que es para allá y para acá, o el estudiante que es el enamorado y es el de para allá y para acá, y eso suele afectar, por supuesto, el desarrollo mismo del sujeto, o cuando los packs que se comparten circulan abiertamente porque tuvieron alguna discusión con la pareja del momento. Y frente a esas situaciones también hago esos acercamientos y hago el llamado de como no hablamos abiertamente, si bien la experiencia de la sexualidad se da de manera abierta, las experiencias de las violencias y los abusos quedan sometidas al silencio. Y si habla, es sometido al escarnio por sapo, por hablador, porque usted está inventando mentiras, porque todo el curso dice que no es así, y es un doble proceso que el estudiante o que ese sujeto tiene que enfrentar y afrontar solo y sola. O sea, no hay a quien acudir. Si acude al docente, terrible; si acude al padre de familia, peor; si acude a los amigos, le da la espalda. Entonces, y se genera, ¿por qué? Porque no hablamos abiertamente de la sexualidad en su integralidad. Entonces es un componente importante que vale la pena contemplar en estos procesos de acompañamiento. Bueno, Constanza, muchas gracias también por responder las preguntas y a los comentarios de quienes nos han acompañado el día de hoy. Y pues yo quisiera de nuevo agradecer, nos hayamos quedado hasta ahora, escuchar a Constanza en toda su extensión, en lo que quiso contarnos, como la apuesta, yo digo, esta es la apuesta performática allá donde fluimos. Y de manera muy generosa nos deja sobre la mesa pues una serie de preguntas, ¿no? No todo está resuelto, y ese es un escenario de posibilidades cuando hacemos investigación. Creo que es algo que tú nos muestras hoy aquí, y además de eso con todo el proceso que significa gestionar, hacer investigación, ¿no? Que tú acá hoy casi nunca uno ve eso detrás de cámaras, como no, aquí están los resultados, esto es lo que dice, pero bueno, cómo pude entrar al colegio, qué pasó con la parte ética, que tantas recalcas aquí de manera transversal, y al final todo este asunto de bueno, ¿qué podemos hacer? Me parece que es muy interesante, pero además potenciado de nuevos escenarios investigativos. Entonces, Constanza, un aplauso para ti de nuevo. Un motivo de felicidad de verdad para el doctorado cada vez que nos graduamos, que tenemos una egresada, un egresado, y también que haces correr frontera de conocimiento, que es como el reto del doctorado con la característica de
transdisciplinar que nosotros la manejamos desde el comienzo. Pues no me queda más que agradecerles de nuevo, desearles una muy buena noche ya, un muy buen fin de semana y puedan también pues descansar. Igual el trabajo queda en el repositorio de la tesis, en nuestras redes sociales también va a quedar esta presentación por si ustedes quieren volverla a escuchar y entrar a revisar el trabajo. Entonces muchas gracias a todas y a todos. Orgullosa de Doli. Claro que sí, claro que sí. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.